Bien, entonces vamos a comenzar con este resumen del capítulo 14 de Romanos. Ya yo he mencionado varias veces que tiene un poquito de Romanos 13 y 15, porque aunque la Biblia los separa por capítulos, la idea a veces se pasa del capítulo o inicia un capítulo anterior, y eso pasó aquí en Romanos 14. Ok, y dice que todo inició con ese versículo. Pasa que está un poco lenta. Dice, Mateo 18, 6, lo leeremos del 6 al 9, habla de las ocasiones de caer. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Recuerdan en una reunión allá abajo que este tema de Romanos 14 lo iniciamos con un debate? ¿Quién recuerda eso? Absolutamente nadie. Nadie recuerda que estábamos en el cuarto de salón amarillo. Ok, muy bien. Pues por eso se lo estoy recordando. Y, versículo 7, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ay de aquel hombre, como queriendo decir, como lamentándose, qué mal, es triste. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Con estos versículos dimos inicio al capítulo 14. Yo recuerdo que esa vez ni siquiera leímos el capítulo 14, fue como un preámbulo y se hizo un gran debate. Las mujeres tenían encuentro, algunas salieron de la reunión y no leímos Romanos, solamente nos quedamos debatiendo esta parte. La idea, muy sencilla, hay cosas que pueden ser de tropiezo. Versículo 7, no, desde el 6. Cualquiera que haga tropezar a alguno de los pequeños que creen en mí, mejor es que se le amarre algo el cocote y se lo tire al mar. O sea, Dios se toma muy en serio el hecho de usted hacerle tropezar a alguien. Dios no quiere que usted sea de tropiezo a los demás. Entonces, en pocas palabras o de forma muy sencilla, ser de tropiezo es cuando tú provocas que alguien caiga. Es cuando tú eres un obstáculo para alguien. Es como que tú estás en el medio y alguien camina y por ti cae. Dios no quiere que seamos de tropiezo para nadie. Entonces, llega el pero y es, ¿cómo saber qué tan radicales podemos ser para cumplir este principio? Porque si a eso vamos, significa que Whitson no puede enseñar los bíceps para no hacer pecar a las siervas. O tiene Dionelis que dejar de maquillarse para no tentar a los siervos. ¿Hasta qué punto deberíamos vivir para no ser piedra de tropiezo al prójimo? ¿Debe el cristiano vivir atento a las opiniones de los demás? ¿Dónde dibujamos la línea para saber qué es permitido y qué debería ser restringido por amor a los demás? Entonces debe uno vivir atento al otro, porque uno es cristiano y para no se tropieza, porque usted sabe la gente que se va a encontrar hasta lo más mínimo, se lo va a encontrar mal. Y es una pregunta muy interesante, porque yo supongo que es muy difícil que la gente quiera hacer de tropiezo a los demás. Pero caramba, uno quiere vivir su vida con libertad. Uno no quiere vivir como con un miedo y un terror de que todo lo que uno haga, todo lo que uno diga puede ser de tropiezo para el otro. Entonces,
¿qué hacemos con esto? Porque si yo soy buen mozo, si yo soy tan lindo que desde que me ven, pecan. Ese es mi caso. ¿Qué hago? ¿Me maquillo y me pongo feo? ¿O qué hago? No voy al barbero, no hago ejercicio, me descuido para que la gente no peque. Eso sería lo mejor, si a eso vamos. Pero vamos a dar respuesta a estas y más preguntas. Un poquito del contexto es que hemos venido estudiando este libro durante varios meses. Cuando llegamos al capítulo 14 hicimos una pausa debido al interesante tema que Pablo nos presenta aquí. ¿Cuál es el tema? Principalmente los débiles en la fe. Por eso puse fuerte entre paréntesis. Pablo se enfoca un poco más en los débiles en la fe. A continuación veremos un resumen a modo de recapitulación, ya eso lo dije. Entonces, es necesario recordar que este capítulo se le escribió a los creyentes de Roma principalmente para mostrarles cómo vestirse de Cristo al lidiar con diferencias de opiniones en cosas que no son esenciales al Evangelio. Esto también es útil para nosotros hoy, ya que seguimos teniendo diferencias y la misma necesidad de vestirnos de Jesús. Entonces, otro poquito más de contexto de este capítulo es que se escribió para una iglesia mixta. Había judíos y había gentiles. Este dato es muy importante porque de ahí es que sale la diferencia entre ellos. Algunos venían de una costumbre en donde se sacrificaba a los ídolos. Entonces, si Dios, vamos a decirlo de esta forma, si Cristo o el mensaje de Jesucristo sacó a algunos creyentes de esta cultura de sacrificar a los ídolos, el que llega acostumbrado de hacerle sacrificios a los ídolos, viene con una creencia de que estas carnes sacrificadas a los ídolos no se pueden comer. Vamos a traer este caso a hoy. Supongamos que yo era brujo. Yo era brujo y en mi tiempo de brujo, antes de yo conocer a Jesucristo, antes de yo entregarle mi vida a Cristo, ¿qué ejemplo les puedo poner? Yo bebía agua con sal. Y cuando yo me bebía el agua con sal, era para hacerle una brujería a alguien. Ahora que llego a los pies de Cristo, cuando yo veo agua con sal, yo pienso que eso está mal. ¿Por qué? Porque en mi antigua vida, cuando yo bebía agua con sal, eso representaba algo malo. Y como yo sé, eso me da temor. Y yo tengo celo y tengo cuidado. Entonces ya no quiero que nadie beba agua con sal. Y digo, no, eso está mal. Eso es para brujería. ¿Cuál es el detalle con esto? No todo el que beba agua con sal lo está haciendo para hacer brujería como yo lo hacía antes. Algo similar es lo que pasaba aquí entre los débiles y los fuertes en la fe. La diferencia era que en vez de agua con sal era con la carne. Habían personas que venían de estas costumbres paganas de que comían carne sacrificada a ídolos y ya se encontraban eso mal. Pero habían hermanos que no sacrificaban a ídolos, pero se comían la carne sacrificada a los ídolos como si nada. Para ellos eso no le afectaba nada. Eso era carne. Incluso se decía que se sacrificaba tanta carne para los ídolos que era más barata. Entonces, los hermanos débiles decían, no se coman esa carne que es sacrificada a los ídolos. Y los hermanos fuertes decían, no, yo no voy a pasar hambre porque tú quieras que yo no coma esta carne. Para mí no es pecado. Y entonces en la iglesia estaban con esa disputa. Entonces, el problema no era doctrinal en cuanto a la salvación, sino práctico. Juicios entre creyentes por diferencias de conciencia. Cuando hablo de conciencia es que uno creía algo y otro otra cosa. Y ahí chocaban. Yo sé que todos ustedes tienen diferencias quizás con alguien. Aquí hay dos conceptos muy importantes por si acaso no están suficientemente claros. El débil en la fe.
eran los creyentes con una conciencia menos informada. Ojo aquí, eran verdaderos creyentes. El débil en la fe es creyente. Lo único es que su conciencia está menos informada. Verdaderos creyentes, peor informados, y por eso su conciencia les hacía creer que muchas cosas eran pecaminosas sin ser pecaminosas. No es lo mismo que nuevo creyente. Se puede tener muchos años en el Evangelio y ser débil en la fe. Porque tu conciencia, como dice la definición al final, no ha terminado de madurar. No has crecido en ese conocimiento. Juzgaban a los fuertes. Este era el problema de los débiles. Como ellos creían que beber agua con sal era pecado, todo el que bebiera agua con sal, ellos vivían, mira, se la está bebiendo, está pecando, y vivían así señalando, juzgando. La debilidad es de conciencia. Ser débil en la fe no es lo mismo que tener una fe débil. Se trata de una debilidad en cuanto a estar seguro de si la fe nos permita ciertas cosas. Tienen la fe que salva. Tienen fe, son salvos así, aún siendo débiles en la fe, esa fe los salva. Pero dudando de muchas cosas no esenciales. No es alguien sin fe salvadora, sino alguien con una conciencia sensible que aún tiene restricciones. No es incrédulo. No confundamos un débil en la fe con un no creyente. No es lo mismo. Es creyente. Es un creyente hasta sincero, pero inmaduro en ciertas áreas y con conciencia sensible. Lo importante es salvo. ¿Puede madurar? En realidad sí debería madurar. Ahora, el fuerte en la fe son los que tenían una conciencia mejor informada, sabían que no había ninguna razón para restringirse de cosas que Dios no había prohibido. El problemita con los fuertes es que aunque eran un poco más maduros en conocimiento, no eran más maduros en inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque como conocían un poco mejor, lo que hacían era que se burlaban de los que tenían menos conocimiento que ellos. Se burlaban de los débiles en la fe. Pueden ser salvos también. No necesariamente tenían una fe fuerte, pero tenían un mejor entendimiento de la libertad cristiana. O sea, en resumen, débil o fuerte en la fe no es que la fe sea fuerte, es la misma fe, es la conciencia. Al débil su conciencia le dice que casi todo es pecado. Al fuerte, el fuerte entiende que eso no es pecado y vive una vida con un gran entendimiento de la libertad en Cristo. No sé si queda claro esa parte, espero que sí, voy súper rápido. Entonces, otra parte importante que debemos saber es cuáles son los asuntos no esenciales del Evangelio, porque esto era en lo que ellos no estaban de acuerdo, en los asuntos no esenciales. Ellos estaban de acuerdo con que Cristo salva, que Cristo murió en la cruz, y lo esencial, en eso no hay debate, Cristo. Por ende son salvos ambos, pero en algunos detallitos como que no coincidían. Por ejemplo, los asuntos no esenciales del Evangelio, le puse algunos, no todos, son aquellas doctrinas, prácticas o tradiciones que no afectan la salvación de una persona ni alteran el núcleo central de la fe cristiana, la muerte y resurrección de Jesucristo para el perdón de los pecados. Por ejemplo, estilo de adoración. Si la música debe ser litúrgica, tradicional con himnos y órganos, o contemporánea con guitarras y batería. Hay diferentes iglesias en donde hay opiniones variadas de esto. Algunas dicen no se puede tener la música tan alta. Ahí no está la presencia de Dios. Hay que adorar con himnos y cánticos suaves. He ido a esas iglesias, es muy interesante. Ahora, hay otras iglesias que donde dicen que si no hay bulla, ahí no está el fuego de Dios.
Si no hay unción, eso es que el Espíritu Santo no está. Hay que debatir por eso. La realidad es que no. Eso no salva. Eso no es esencial para el Evangelio. Otro ejemplo, los días sagrados y festividades, si hay que celebrar o no la Navidad, si hay que poner el arbolito o no, si la bolita el arbolito son la bola del diablo o no son la bola del diablo, si las lucecitas es un dios pagano o no es un dios pagano, si el nacimiento hay que ponerlo, si hay que celebrar el día del amor y la amistad, si hay que celebrar, etcétera, o etcétera, etcétera. Por ejemplo, si hay que celebrar Semana Santa, si el sábado o es domingo. No sé si han escuchado, hay gente que cree cosas diferentes en algo que al final no salva a nadie. Entonces, otro ejemplo, prácticas externas y vestimenta, el uso de velo, trajes formales, tatuajes, el consumo moderado de ciertas bebidas o alimentos. Ya, por estos detalles, señores, una gente se va de una iglesia. Por menos de ahí. Pero por detalles como esto hay diferencias de iglesias. Como quien dice religiones diferentes. Por detalles que no salvan a nadie. Usted puede creer que tatuaje es pecado o usted puede creer que el tatuaje no es pecado. Eso no tiene que ser un motivo de contienda entre hermanos, ni de discusiones. Ahora, si es para aprender, gloria a Dios por el debate, gloria a Dios por el aprendizaje, gloria a Dios por el crecimiento, pero no deberíamos estar peleando por eso. Y más ejemplos, detalles como el fin del mundo, si en cuántos caballos vendrá Jesús o cómo será. Bueno, creo que se entiende la idea. Entonces, algunas preguntas que vamos a responder, y yo sé que se me quedaron algunas porque no las encontré. Traté de poner las que recordé y las que encontré. Son, ¿dónde es más evidente la gloria de Dios? ¿En una iglesia con diferencias de convicciones en las cosas no esenciales? ¿O en una iglesia donde la mayoría cree lo mismo en esas cosas no esenciales? Eso lo estuvimos respondiendo ya. ¿Las demás religiones deben ser aceptadas? ¿Deben los cristianos ser tolerantes con las creencias religiosas de otras personas? Esa no se respondió y me encantaría poderla responder hoy al final. ¿Cómo saber cuándo intervenir con un hermano que tiene alguna diferencia en su creencia? ¿Cuáles son las cosas esenciales del Evangelio que no son negociables? ¿Y a qué se refiere con destruir la obra de Dios? Que fue una pregunta, recuerdo, que la hizo Trini. ¿Cuál es mejor? ¿El débil en la fe o fuerte en la fe? Eso también lo respondimos cuando vimos el capítulo 15, me parece a mí. Si alguien pudiera leer Romanos 14, del 1 al 4, por favor. El primero que le diga amén. Julie, adelante. Acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verdura. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Y a los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí los comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Muy bien. Entonces, muy resumido, es que Dios los ha recibido a los dos. Es lo que ya he dicho varias veces. Nadie tiene derecho de juzgar al siervo de otro. Si ya Dios pagó el precio por esa persona, ¿qué haces tú juzgando a alguien que ya Dios compró? No contender. Esto es muy importante porque quizá ustedes conocen religiosos, por así decirlo, para no encasillar solo a los cristianos, porque hay otras religiones que también son muy puyudos, también andan siempre buscando como un chismecito, no sé si lo han visto. También depende mucho de la persona, porque si usted no es así contencioso, yo creo que independientemente de la religión puede haber una persona pacífica.
Pero me parece a mí, yo creo, que Jesús desearía que seamos personas que abunden en amor. Y es por eso que Pablo exhorta a no andar contendiendo, a no andar buscando problemas. Entonces, en Romanos, un errorcito mío ahí, puse las dos citas iguales, se supone que son diferentes. Dice, cada uno esté plenamente convencido en su mente. Hablábamos de que tenemos que estar claros de lo que creemos. Esto está en el capítulo 14 también. Cada uno esté plenamente convencido. ¿Cómo usted va a no dudar si usted no sabe si algo es pecado o no? Claro que tú vas a estar pensando que todo es pecado si tú no lees tu Biblia. Si tú no lees la Biblia, para ti todo va a ser pecado. Si tú nada más te llevas de que te dijo fulano, fulanita, ¿cómo tú vas a madurar en tu conciencia? ¿Cómo tú vas a ser un fuerte en la fe? No hay manera. Entonces, tenemos que estar plenamente convencidos de lo que hemos creído y del fundamento de nuestra fe. Todo debe hacerse para el Señor. La motivación importa más que la práctica externa. Muchas veces no es lo que hacemos, sino por qué lo hacemos o para qué lo hacemos. Eso tiene a veces mucho más valor. Pablo corrige el juicio entre hermanos. Todos compareceremos ante el tribunal de Dios y cada uno dará su cuenta. La salvación es individual. No somos jueces espirituales de otros creyentes, aunque cabe destacar que ahorita veremos que no es que nadie puede juzgar al que está mal. Pues claro, si usted está mal, tampoco nos vamos a hacer lo loco. Entonces, algunas lecciones que aprendemos aquí, y aquí son varias diapositivas igualitas, pero yo lo resumí lo más que pude. Dice, los creyentes débiles en la fe no deben imponer sus convicciones personales como si fueran mandamientos divinos. Es peligroso cuando un creyente quiere imponer lo que ha entendido con Dios y que todo el mundo lo cumpla así. Por ejemplo, vamos a preguntarle a Levi, ¿cuántas veces a la semana tú lees tu Biblia? Levi me va a decir, adiós patrón, yo no fallo. Yo leo mi Biblia 3 veces al día cada día. ¿Cuántas son ahí a la semana? 3 por 7. 21 veces a la semana. Y a las 3 de la mañana lo leo. 21 veces lee su Biblia. Ahora, ¿eso está mal? ¿Es bueno? Sí, que esté en constante estudio de la Biblia y que lo haga hasta de madrugada, señores, que se mantenga meditando en la palabra de Dios. Ahora bien, ¿debe él exigirle a todos que hagan lo mismo que él? No. El hecho de que usted haga algo bueno no significa que la otra persona que no haga lo mismo que usted está mal. Usted no puede exigir sus convicciones como que usted, ¿cómo es, amiga? Batuta y Constitución en su iglesia. Otra cosa, donde Dios da libertad, el hombre no debe esclavizar. ¿Se entendió? Las convicciones personales no son doctrinas universales. El débil convierte preferencias en leyes. Esto es tan peligroso, porque ahí llegamos al punto de que tiene que usar la falda hasta los tobillos, tiene que hacer cosas que quizá son buenas para ti, pero no hay que exigírselas al otro si Dios no lo ha dicho. El cristiano no tiene derecho a gobernar la conciencia ajena, imponer reglas donde la Biblia no las impone. Vuelvo y repito, si usted no lee su Biblia, usted le van a decir, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Y usted se lo va a creer? La Biblia dice que tienes que hacer esto y aquello. Si usted no lee su Biblia, yo lamentablemente tengo que decirle que a usted lo pueden llevar por donde sea y usted va a decir, sí, eso es de Dios. Porque usted no está leyendo su Biblia. La libertad cristiana es real.
pero debe ser gobernada por el amor. Ahora cambiamos un chin. ¿Dónde está lo que Dios hizo libre aquí, hermanos y hermanas? Dios te hizo libre. Levanta tu mano si Dios te hizo libre. Dios te hizo libre. Ok, pero hay que entender algo de la libertad de Cristo. La libertad cristiana no debe ser, debe ser gobernada por amor. El creyente fuerte entiende que ciertas cosas no son pecado en sí mismas, pero aún así puede decidir limitar su libertad por amor. Y esto es lo que pica. Que usted tenga que restringirse por otro. Aquí yo mismo trago en seco, voy a beber agua. Porque yo creo que lo he entendido, pero hay que vivirlo. Pues ya no beberé agua delante de ti. ¿Usted se imagina eso? Ajá. Déjame leer un versículo de Colosenses, capítulo 2, versículo. Mirad, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Okay. Ya. Y por último, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no uses, no comas, no toques? Todos estos preceptos son solo mandamientos y doctrinas de hombre, los cuales se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pues exigen cierta religiosidad, humildad y duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Excelente. Entonces, aquí vemos un respaldo de otro pasaje bíblico, la misma idea. Excelente. Entonces, ¿dónde me quedé? Limitar su libertad por amor. ¿A quién le gustan los límites? ¿A quién le gusta que le pongan límites? Yo creo que a nadie. Hay gente que por ego, cuando le dicen por aquí no, hacen por aquí sí. Señora, a nadie le gustan los límites. Cuando Kevin me dice que tú no puedes llegar, que tú no corres a nada, que ahí que yo me quillo y quiero demostrarle que sí yo puedo. Los límites, señores, en verdad, obviamente están por algo. En este caso, este límite no es que porque sea pecado, es porque le puede hacer daño a tu hermano. Y hay ciertas cosas en la vida que uno tiene que analizar, ¿qué vale más? ¿Esto que yo quiero o que mi hermano pueda salir afectado? No me voy a detener mucho ahí. La pregunta no es, ¿puedo hacerlo? La pregunta es, ¿edifica? Por ejemplo, me han preguntado, líder, ¿qué usted dice? ¿Me hago un aretico? Yo le digo, me han preguntado demasiado eso. Ok, mira mi respuesta corta. No es pecado, yo no me lo haría si fuera tú. Ay, ¿y por qué? Por esto y esto y esto y esto. Yo quiero que mi vida sea para Dios y mi vida para Dios me sirve más no tener mi aretico. Lo mismo con el tatuaje. Líder, ¿me puedo hacer un tatuaje? Muchos que me lo han preguntado. La respuesta mía es la misma. He entendido que no es pecado, pero yo no me lo haría si fuera tú. ¿Por qué? Porque no edifica en mi contexto para mi vida, no me ayudaría. Lo que va a hacer es que digan, mira, el pastor de jóvenes se le carió, qué mundano. ¿Es pecado? No. ¿Hace pecar? Sí. Entonces, no va en mi vida. ¿Por qué? Porque mi vida es para Dios. Es como un análisis, suma más de lo que resta. Si resta más de lo que suma, entonces no va. Pues entonces, influye demasiado el tema de la cultura, porque en esa cultura de la mujer que tiene que taparse la cara, ¿qué vamos a hacer?
Interesante. Sí, por ejemplo, aquí era cultural también. Y por eso son asuntos no esenciales. Vamos a llegar a una conclusión, a un punto medio, que creo yo que Pablo llega desde el principio. El amor limita voluntariamente la libertad. No todo lo permitido conviene. La madurez no consiste en exigir derechos, sino en saber renunciar a ellos. Tú puedes tener la razón bíblica y aún así actuar sin amor. Era lo que le estaba pasando a los fuertes. Y yo tengo que confesar que yo me he visto en la condición de fuerte a veces. Y a veces en la condición de débil también, en la fe. Donde yo digo, wow, pero señores, despierten. Y Romanos 14 me ha dicho, tranquilo, que no todo el mundo tiene la misma relación con Dios que tú, no todo el mundo ha entendido igual. Paciencia, amor, empatía, misericordia, que es lo que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. Pablo no dice, el fuerte está equivocado, nunca. Dice, usa tu libertad con amor y responsabilidad. Un gran don. ¿Cómo es Peter Parker? ¿Cómo es? Tío Ben, 4:4. Señores, si usted ha entendido muchas cosas de la Biblia, usted tiene un compromiso fuerte. Número 1, usted no puede andar pisoteando al que no haya entendido eso todavía. Y número 2, usted tiene el deber de tenerle paciencia al hermano débil hasta que pueda tener ese mismo entendimiento que usted. Y número 3, yo diría que es muy importante también, con discernimiento ver si Dios te quiere usar para ayudar a tu hermano débil. No es que yo no creo que Dios te va a hacer entender algo a ti para que te quedes con eso. Pero hay que ver si tú te vas a creer el maestro de todos ahora. Porque cuando tú aprendes algo nuevo de Dios, tú de una vez quieres estarlo enseñando y debatiendo. Yo recuerdo en la barbería cuando yo aprendí algo nuevo y yo escuchaba gente hablando que eran cristianos. En mi barbería hay mucha gente cristiana. Y yo de una vez quería entrar en conflicto de una vez porque yo sé que yo estoy mal. Pero ¿qué yo tengo que hacer? Yo voy a quedar mal por estar haciendo chisme en la barbería. Mejor que se queden así. Ojalá Dios en algún momento lo ilumine. O tal vez será otro momento para tener esa conversación. Seguimos. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Cristo murió por tú. Así que no debes herirlo innecesariamente por algo secundario. Seguimos. La libertad cristiana no es hacer todo lo que quiero, vivir sin límites, provocar a otros. Ay, ay, ay. ¿Usted se imagina un cristiano que no tenga amor al prójimo y diga, yo lo voy a hacer, a mí no me importa nada? Yo creo que Cristo no haría eso. No. La libertad bíblica, escuchen bien, ama, piensa en otros y busca edificar. Hay que madurar en este sentido. La meta de la iglesia no es simplemente tener razón, sino reflejar a Cristo viviendo en. Los fuertes deben soportar a los débiles, ayudarles a crecer, no despreciarlos. Yo me inventé una frase que no la escribí, nada más la tengo en la mente, que dice, débil, ¿cómo es? No, el débil dice, no me eche polvo. Y el fuerte dice, o sea, avanza, que yo no me quiero detener. O sea, imagínense alguien que va corriendo rápido y alguien que es muy lento. Yo tengo que enojarme porque Kelvin sea más rápido. Yo tengo que hacer que Kelvin se detenga. No sería lo ideal porque su potencial es más. Ahora, tampoco le da derecho a él de menospreciarme a mí que voy atrás. Lo ideal sería que él me ayude a mejorar.
Jesús tenía, oigan esto, el ejemplo de nosotros, ¿quién es? Él tenía toda autoridad, toda libertad, toda gloria y aún así sirvió, soportó y se sacrificó por otros. Entonces, si Él lo hizo, ¿quiénes somos tú y yo? La verdadera fortaleza espiritual sirve. La unidad de la iglesia glorifica a Dios. Oye eso, esa es la respuesta de una de las preguntas. La unidad de la iglesia glorifica a Dios. Aún en medio de la gran diversidad, cuando a pesar de todas esas diferencias podemos mostrar unidad, Cristo se glorifica. El ejemplo perfecto es un cuerpo. En su cuerpo usted tiene muchos miembros, pero usted es uno. Lo mismo somos en la iglesia. Diferentes miembros, un mismo cuerpo, le damos gloria a Dios. Cristo no vino a complacerse a sí mismo. La madurez espiritual se demuestra en cómo tratamos a otros. He visto creyentes que son muy sabios, pero muy poco empáticos. Y eso como que no sirve de nada. O sea, wow, cuánto conocimiento y dice la Biblia en tal. Pero a la hora de tratar a los demás, no se siente ese amor, no se siente ese cariño de Cristo, de cristiano que deberíamos tener. Entonces, así se demuestra la madurez espiritual. La meta no es ganar discusiones, ni imponer preferencias, ni crear bandos. La meta es vivir en armonía para la gloria de Dios. Algunas últimas verdades, ya que ahora viene Pablo a hablar directamente, ustedes verán. Hay creyentes fuertes y débiles. ¿Estamos claros ahí? ¿Se entiende la diferencia entre el débil y el fuerte en la fe? ¿De qué lado estarás tú? Eso es para que reflexiones. No debemos juzgarnos por asuntos secundarios. Creo que esta lección llegó a mi vida en el tiempo que más lo necesitaba. La libertad cristiana debe estar controlada por el amor. Si tu verdad te hace no amar, mejor no tenga la verdad. La verdad no te da derecho a humillar, a pisotear al que no tiene la verdad. El fuerte no debe humillar, el débil no debe imponer ni juzgar. Cristo es el ejemplo supremo. La unidad glorifica a Dios. Ahora, aquí está Pablo. Y quería que Yeneli estuviera aquí porque me di cuenta que Pablo habla como Yeneli. Pablo nos quiere aclarar algo. No habla de tolerar pecado evidente. Y ahora, siéntese derecho para que no se vaya a caer con lo que va a decir. Pablo no está hablando de aguantarle cosas incorrectas a los pecadores. Si hay un pecado evidente, eso no es ser débil en la fe, eso es ser un incrédulo, eso es ser un gentil, un publicano. A ese hay que darle trépata. Si ha insistido en su error, usted le ha aclarado la cosa, sabe que está mal y lo sigue haciendo. Eso no es lo que Pablo dice. Pablo se refiere a las personas que creen que lo están haciendo bien. Ahora, el que sabe que está mal e insiste en su pecado, ese no es un creyente. Pablo no está hablando de inmoralidad. Pablo no está hablando de herejía ni de pecados abiertos. Habla de convicciones personales, diferencias de conciencia y asuntos secundarios. Entonces, algunas frases finales antes de las preguntas, opiniones y cerrar con esto. ¿Quién la quiere leer? Léala, Mario. La libertad sin amor destruye, el amor usa la libertad para edificar. La libertad sin amor destruye, el amor usa la libertad para edificar. Próxima, ¿quién la lee? Adelante. El fuerte se parece a Cristo cuando carga al débil y no cuando lo aplasta. El fuerte se parece... ¡Wow! ¡Qué frase! El fuerte se parece a Cristo cuando carga al débil y no cuando lo aplasta. ¡Wow! ¿Quién habrá escrito eso? ¿Quién quiere leer esta?
La próxima, ¿quién la quiere leer? Karemi, adelante. No todo desacuerdo debe convertirse en división. No todo desacuerdo debe convertirse en división. Eso va para el examen. Usted puede, señores, esto es tan importante para madurar. El hecho de que usted difiera con alguien no significa que ese alguien que no está de acuerdo contigo ahora es tu enemigo. A veces hacemos enemigos de gente que solo no está de acuerdo. Y no es lo mismo. Puede que esa persona dé la vida por ti, pero no está de acuerdo contigo. Entonces ya no somos nada porque diferimos un ching. No, te amo. Queremos entendernos, pero tal vez no es el momento. Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Y esta es la última, mi favorita. ¿Quién la quiere leer? Kelvin, dale. La iglesia madura no es la que piensa igual en todo, sino la que sabe manejarse en medio de... la que sabe amarse en medio de diferencias. La iglesia madura no es la que piensa igual en todo, sino la que sabe amarse en medio de diferencias. Y oigan algo, todos nosotros, yo no sé qué tiempo usted tenga en el Evangelio, pero como jóvenes, se supone que por nuestra edad nos falta mucho por vivir en los pies de Cristo todos. Amén, gloria a Dios para el que lo cree. En los pies de Cristo todos. Amén. Todo el mundo va a permanecer aquí. Ahora bien, con todos estos años que nos falta, ¿usted no cree que van a venir diferencias? ¿Cómo le vis? Va a venir, más respeto, le digo. Va a venir diferencias. ¿Usted no cree que en algún momento usted va a encontrarse un amigo que le pise los pies, que le pise los tenis, que le diga, mira, Miguel Ángel, esos gorritos están como raros? Le vi esa raya en la cabeza, no, como que no está. Saúl, ¿y esa camisa? ¿Tú te crees más santo que todito? Señores, ahora, si entendemos que la madurez cristiana es cargar al débil o tener amor, cuando venga una diferencia, no va a ser el final. Va a ser una etapa más. No hay que salirse de los caminos de Dios por un problemita en la iglesia. Señores, puedo ser hasta yo que le falla a usted. Usted puede tener hasta problemas hasta conmigo, con los líderes. Porque no solo pasa entre hermanos, pasa entre líderes. Si usted tiene una diferencia con quien sea, siga a Cristo. Siga buscando de Dios, siga dándole su vida a Dios. Siga aprendiendo de Dios. Y siempre revísese por si acaso usted es el que está mal. Ahorita usted se cree fuerte y usted es débil o usted es un descarriado y no lo sabe. Siempre en los brazos de Cristo. Y ya es tiempo de yo hacer silencio. Ustedes, si tienen alguna opinión, duda o pregunta, me gustaría que la digan con un micrófono, levantando la mano quien quiere. Y que tú no decides de qué van a hablar. Díganme lo que van a hablar, por favor. Daniel Mauricio, ¿quién más? Digan lo que, recuerden que esto se está transmitiendo en vivo directamente hasta... Bien. Dice en Primera de Corintios, capítulo 4, aquí estaba pasando algo que Pablo veía, lo mismo que se está exponiendo, donde habían personas que sabían más que otros. Y voy a leer a partir del versículo 7, capítulo 4, versículo 7. Porque ¿quién te hace superior? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y le dice a ellos, bueno, ya estás saciados, ya sois ricos, sin nosotros reináis. Y en forma de burla diría yo, y ojalá remarais para que nosotros reináramos, y ojalá reinarais para que nosotros reináramos también juntamente con vosotros. Porque según pienso,
Dios nos ha puesto a nosotros, los apóstoles, en el último lugar, como a sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Nosotros somos insensatos por causa de Cristo, y vosotros sois prudentes en Cristo. Nosotros débiles y vosotros fuertes. Vosotros sois honorables y nosotros despreciables. Hasta el día de hoy padecemos hambre y tenemos sed. Estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos lugar fijo donde vivir. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y lo soportamos. Nos difaman y respondemos con bondad. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Aunque tengáis 10,000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. En esta ocasión, básicamente es el mismo tema. Él está diciendo: no, está bien, ustedes son ricos, ustedes son los que saben, ustedes son los más, pero yo soy el menos. Porque yo sé que todo lo que sucede a través de mí, milagro, palabra, viene de Dios, no viene de mí. Yo no soy nada. Y cada día me voy a hacer todavía aún menos. Y si ustedes, que son hijos míos, están en esa situación, pues mírense y reflexionen. Porque van a venir muchos falsos maestros que le van a decir lo contrario. Así es. Entonces, lo dejamos ahí. El cierre es... Sí, el cierre es sencillo. Yo quisiera que ustedes se lleven en su corazón el sentir de que aún nos falta mucho por aprender a todos. El que esté firme, mire que no caiga. No importa qué tanto o qué tan poco usted sepa. Miren, antes de llenar eso, permítanme cerrar. Permítanme concluir. Mi amor, dame un segundito que se están distrayendo. Escuchen para finalizar y ya luego le damos un paso a eso. Me parece a mí que lo más valioso es que podamos saber que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. No se crea mucho si usted sabe mucho. No importa lo que usted sepa. Lo importante es que usted tenga a Cristo en su corazón y usted le entregue su vida a Él. Amén. Dios le bendiga. Un aplauso a ustedes mismos. Entonces nada, vamos a llenar ese examencito ahí. Y vamos a parar ese video ahí, Dioneli, porfa.